Hola, soy el bachiller Álvaro González, estudiante de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. La presente exposición es sobre el impuesto sobre sucesiones en Venezuela, como una actividad dentro de la cátedra de Finanzas Públicas y Derecho Financiero, con el profesor Lenin Andara. El impuesto sobre sucesiones se rige por la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramas conexas del año 99. Todos los artículos usados son de esta misma ley. Primero comenzamos por el derecho imponible. Queda consagrado en el artículo 2 de la presente ley. Los aspectos que inciden en el mismo son los que se encuentran en el artículo 3 y el artículo 5, que explican cómo la ubicación incide en el impuesto mismo. También la presente ley explica los sujetos pasivos, que son aquellos que contempla el artículo 4, siendo los herederos y legatarios. La cuota de cada heredero y su cálculo se encuentra en el artículo 7, donde dependiendo del parentesco y del valor percibido se pagará un porcentaje distinto con una exención cuando la cuota no excede las 75 unidades tributarias, que se encuentra tipificada a su vez en el artículo 8. También el desgravamen se encuentra en el artículo 10 de la ley, estableciendo que no forman parte de la herencia a los fines de la liquidación del impuesto y del monto de su correspondiente valor. Se excluirá del cómputo de la base imponible los siguientes bienes, tales como la vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y se transmita a sus herederos, las cantidades percibidas por concepto de prestaciones o indemnizaciones laborales, de contratos de seguridad y las pagadas por instituciones de mutuo auxilio o montepio, siempre que sean con ocasión de la muerte del causante. También dos libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario a la causa del causante. No quedan incluidas en esta exención las joyas y los objetos artísticos que constituyan colecciones valiosas, ni los artículos de valor histórico a juicio del Ejecutivo Nacional. Aquellos que correspondan en entes públicos territoriales cuando concurren otros herederos o legatarios. El artículo 11 establece que se concede una reducción en el monto de impuestos que recaiga sobre las cuotas líquidas del heredero o legatario, siempre que ésta no exceda las 100 unidades tributarias. La forma que se expresa al cónyuge sobreviviente, 40%. A los incapacitados total y permanentemente para trabajar o ganarse la vida, 30%. A los incapacitados parcial y permanentemente para trabajar y ganarse la vida, un 25%. A los hijos menores de 21 años, 40%, a los mayores de 60 años, 30%. Por cada hijo a un adoptivo menor que tenga a su cargo el heredero o legatario, 5%. A quienes se les conceda ayuda o gratificación por año de servicio prestado al causante, siempre que la cantidad deferida a cada beneficiario no exceda la de 20 unidades tributarias, que es el 30%. La base imponible se encuentra regulada en el artículo 15. Para calcular el patrimonio neto se debe restar el activo, las cargas que forman el pasivo en la determinación del patrimonio neto. Hereditario. No se incluirán los bienes exentos ni los agravados. El activo se encuentra regulado en el artículo 18, que dice que forman parte del activo de la herencia a los fines de esta ley. Consta de bienes de propiedad directa, que son todos los bienes y derechos de dos bienes, derechos y acciones que están a nombre del fallecido al momento de su muerte, debidamente registrados. Ventas no formalizadas, inmuebles que el fallecido vendió pero cuya venta no se registró oficialmente, con excepción si la venta consta de un documento auténtico firmado al menos 2 años antes de la muerte. Ventas sospechosas a herederos. Se consideran parte de la herencia de los bienes vendidos a herederos legatarios o personas interpuestas en los siguientes plazos. Ventas generales realizadas en el año anterior al fallecimiento. Se exceptúan si se muestra que el dinero se usó para gastos del causante, deudas o nuevas inversiones a su nombre. Usufructo y nueva propiedad. Si el fallecido compró el usufructo y el heredero la nueva propiedad en los últimos 3 años. Si el fallecido vendió la nueva propiedad y se reservó el usufructo en los últimos 5 años. También actos de fraude fiscal, cualquier otro bien que haya salido del patrimonio del fallecido mediante obras claras y fundadas para defraudar al fisco. El valor activo. El valor activo de ojo se regula en el artículo 23, que reza
que el valor del activo será el que tengan los bienes y derechos que lo forman para el momento en el que haya fallecido el causante. Si el valor es menor, el contribuyente tendrá que justificar el motivo que basa su estimación. El pasivo de herencia. El pasivo de herencia se encuentra tipificado en múltiples artículos. El primero es el 25, que menciona que constituye el pasivo de herencia las deudas del causante, los gastos funerarios, los gastos de apertura de testamento, los inventarios, avalúo y declaración de herencia, con los honorarios y todas aquellas personas relacionadas a estas últimas tareas. El artículo 26, a su vez, menciona que deudas no están en el activo de la herencia, las cuales son en su numeral aquellas prescritas, en su segundo numeral aquellas que no tienen pruebas sólidas, más que una mención en un testamento o en documentos privados. En su tercer numeral, las deudas en el extranjero no se deducen deudas que deben pagarse fuera del país, con excepción si se usó para negocios o inversiones dentro de Venezuela, siempre y cuando no estén garantizadas con bienes ubicados en el exterior. Y en el cuarto numeral, deudas sospechosas con familiares o socios, donde no se aceptan préstamos o hipotecas creadas en el año anterior a la muerte a favor de herederos o legatarios. Testaferros, que son personas interpuestas, empresas donde el fallecido o sus familiares sean accionistas mayoritarios, y en el quinto y último, los créditos hipotecarios o quirografarios con garantía en la vivienda, a la cual se refiere en el numeral 1 del artículo 10, es decir, la vivienda principal. El artículo 27 dice que a los fines de la liquidación del impuesto, los herederos y legatarios, o uno o cualquiera de ellos, deberán presentar dentro de los siguientes 180 días, a la apertura de la sucesión, una declaración jurada del patrimonio grabado conforme a la presente ley. El artículo 29 establece que la obligación de hacer la declaración sobre herencias o legados subsiste aun cuando el pasivo de la herencia fuera igual o superior del activo. El artículo 31 establece la obligación de los herederos o responsables de presentar la documentación de respaldo al declarar la herencia, donde todos los declarantes deben acompañar todos los anexos que exige esta ley y su reglamento, sin perjuicio de aquellos que juzguen necesarios para acreditar o comprobar las circunstancias particulares que conforman su capacidad contributiva. El artículo 45 establece que, extinguido o exonerado del impuesto, se entregará un certificado de liberación o solvencia. El artículo 49 también establece que en caso de no declarar a tiempo o no responder a las llamadas del fisco, la Administración procederá a estimar de oficio el monto base imponible, con fundamentos en adecuados elementos de apreciación que posea o recabe, y emitir la liquidación correspondiente. El artículo 50 a su vez también nos explica que cada uno de los bienes que integran la masa hereditaria quedarán efectos para garantizar los derechos que correspondan al fisco nacional, conforme a esta ley, inclusive las multas que hubiesen en su lugar. El artículo 51, que tiene como objetivo garantizar que nadie pueda disponer de los bienes heredados, como vender o hipotecarlos o trasladarlos, sin haber pagado primero los impuestos correspondientes. El certificado de solvencia o liberación será como una prueba. Y por último, el artículo 53 establece la excepción de vender o disponer de ciertos bienes sin pagar los respectivos impuestos, con cierta vigilancia estricta del fisco, y salvo algunas excepciones especiales.